Así habló Zaratustra. De Federico Nietzsche. Por Jorge Enrique Gudiño. El libro Así habló Zaratustra es una obra de Federico Nietzsche que escribió como una obra filosófica literaria para transmitir su visión del mundo y de la condición humana. Es una crítica radical a la moral cristiana, a la cultura occidental y a los valores tradicionales. Utiliza la figura de Zaratustra, inspirado en el profeta Zoroastro, como portavoz de sus ideas. No es un tratado filosófico clásico, sino una obra poética y simbólica, escrita con un estilo bíblico y parabólico, rica en metáforas y lenguaje evocador. Nietzsche dijo que este libro era el más profundo que ha producido la humanidad. La obra está dividida en 4 partes, y aunque contiene una narrativa central, la del viaje de Zaratustra, es más bien una sucesión de discursos y parábolas que sirven como vehículo para las ideas filosóficas del Nietzsche. Cuando Zaratustra tenía 30 años abandonó su patria y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad y durante 10 años no se cansó de hacerlo. Pero al fin su corazón se transformó, y una mañana, levantándose con la aurora, se colocó delante del sol y le habló así: bendice la copa que quiere desbordarse para que de ella fluya el agua de oro llevando a todas partes el resplandor de tus delicias. Y así Zaratustra bajó de las montañas e inició su labor entre los hombres. Con el superhombre, Zaratustra anuncia que el objetivo del ser humano no es conservar su forma actual, sino superarla. El superhombre representa al individuo que ha trascendido los valores impuestos y vive según su voluntad, fuerza y creatividad. Dios ha muerto, es el grito de una era en la que ya no se cree en valores trascendentales. La muerte de Dios no es una celebración, sino una advertencia. Ahora el ser humano debe inventar sus propios valores y sentido. Crítica a la multitud, cuando Zaratustra ve al hombre masa como débil, conformista y enemigo del pensamiento libre. Habla del último hombre, símbolo de una humanidad mediocre, que ha renunciado a la grandeza por comodidad. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre. Y Zaratustra habló así al pueblo: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos, y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre. De esta manera Zaratustra invita a la gente a no retroceder como animales sino a avanzar más allá del hombre común. Zaratustra habla del sentido de la tierra, como único espacio en el cual podemos actuar para lograr una superación humana. El superhombre no es un ser con superpoderes al estilo de los cómics modernos, sino una figura simbólica que representa el hombre que ha superado las limitaciones impuestas por la moral tradicional, cristiana en particular, y que crea sus propios valores. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no se refiere a la muerte literal de Dios, sino al colapso del sistema de valores religiosos tradicionales que habían estructurado la vida occidental durante siglos. Ante ese vacío de sentido, se abre la necesidad de una nueva forma de vivir. La muerte de Dios deja un vacío, ya no hay un sentido objetivo, externo o trascendente. El superhombre es la respuesta al nihilismo, ya que crea sentido por sí mismo. Voluntad de poder, es la fuerza vital que impulsa al ser humano a afirmarse, a superar obstáculos y a crear nuevos valores. El superhombre canaliza esta voluntad de poder hacia la creación de sí mismo como obra de arte. El superhombre es aquel que puede decir sí a la vida tal como es, incluso si tuviera que vivirla una y otra vez eternamente. Acepta la realidad con todas sus luces y sombras. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Yo os enseño el superhombre.
El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. En este contexto, el ocaso puede interpretarse como el fin de una era y la caída de los valores que dominan la humanidad en ese momento, para dar paso a una nueva forma de entender el mundo y la existencia, basada en la autoafirmación, el cambio y la creatividad personal. Nietzsche introduce el concepto la voluntad del poder, como la fuerza fundamental que impulsa a los seres humanos a crecer, dominar y transformar. No se trata solo de poder en el sentido político, sino de una energía creativa que busca la autoafirmación y la superación personal. Zaratustra observa que incluso en aquellos que parecen someterse, hay una voluntad de poder que busca dominar y trascender. La voluntad de poder, es más que deseo de dominio sobre otros, es una energía creativa que impulsa al individuo a superarse, a afirmarse y a construir sentido por sí mismo. En la segunda parte, Zaratustra recorre el mundo predicando su filosofía, pero descubre que la gente no lo comprende. Comienza a profundizar en su crítica a la moral tradicional y a reflexionar sobre el sufrimiento, la voluntad y la soledad. El camino del creador de valores, el ser humano debe dejar de obedecer reglas impuestas por religiones o moralidades externas. Debe ser creador de su propio sistema ético. Soledad del sabio, el pensador auténtico se aísla porque sus ideas no son aceptadas. Zaratustra sufre por no poder transmitir su mensaje a los demás. Crítica a los valores tradicionales, Zaratustra denuncia a los sabios, poetas y sacerdotes que promueven valores que, según él, niegan la vida y la creatividad. Los acusa de buscar refugio en lo divino y lo trascendente, en lugar de abrazar la vida terrenal y sus desafíos. Esta crítica se extiende a la moral tradicional, que Zaratustra considera una forma de debilidad y sumisión. Transformación del espíritu. Nietzsche presenta 3 etapas simbólicas del desarrollo del individuo. El camello representa la fase de carga y resistencia, donde el individuo asume las cargas impuestas por la sociedad y la tradición. El león simboliza la rebelión contra esas cargas, la afirmación del yo quiero frente al tú debes. El niño representa la creación de nuevos valores, la inocencia y la capacidad de ver el mundo con ojos frescos y creativos. En la tercera parte, aparece una de las ideas más enigmáticas de Nietzsche, el eterno retorno. El eterno retorno, todo lo que haces en la vida se repetirá eternamente. Esta idea obliga a vivir cada momento como si fuera eterno. Solo el superhombre puede aceptar esta verdad sin desesperarse y afirmar la vida con todas sus contradicciones. Aceptación del sufrimiento. Para Nietzsche, el dolor y la lucha no deben evitarse, sino abrazarse como parte fundamental de la existencia. La superación personal nace del enfrentamiento con el sufrimiento. La idea del eterno retorno es la noción de que todos los eventos de la vida se repiten eternamente. Este concepto plantea un desafío existencial: si uno acepta vivir su vida tal como es, con todos sus sufrimientos y alegrías, entonces ha alcanzado una afirmación total de la vida. El eterno retorno es una prueba espiritual extrema. ¿Vivirías tu vida una y otra vez, tal como la has vivido? Aceptarlo implica amar la vida en toda su plenitud. En la crítica a la religión y la moral tradicional, Nietzsche rechaza la moral cristiana por fomentar debilidad, culpa y conformismo. Para él, la moral debe ser revalorada desde la vida misma, no desde el sacrificio o la obediencia. En la cuarta parte, Zaratustra se aísla de nuevo, pues se ha dado cuenta que su mensaje aún no puede ser comprendido por la mayoría. Hay una aparición de figuras simbólicas, donde Zaratustra encuentra personajes alegóricos que representan distintos aspectos de la condición humana, como el mago, el rey, el asno,
etc. Cada uno representa un conflicto o una deformación del espíritu humano. La última transformación, donde Zaratustra acepta su destino como un maestro solitario, y comprende que su mensaje solo será recibido por unos pocos. Termina su camino con la certeza de que su pensamiento es para los que vendrán, los que estén preparados para recibirlo. Así habló Zaratustra no es una obra fácil, pero es profundamente transformadora. No ofrece respuestas simples, sino una invitación a repensar los fundamentos de nuestra existencia. Nietzsche no enseña qué pensar, sino cómo vivir más plenamente, con libertad, fuerza y autenticidad. Su mensaje sigue siendo desafiante y vigente en un mundo que aún busca sentido. Suscríbete a nuestro canal y mantente actualizado de nuevos videos culturales.